Perfecto. El libro nace de una preocupación real por el efecto de las noticias falsas, ¿no? Yo comencé a interesarme en este tema más o menos en el año 2016 y tenía ya la intuición de que esto se podía grabar en el futuro sigo pensando que efectivamente puede llegar a ser peor, ¿no? Entonces, a partir de ahí comencé a investigarlo. Yo hice una maestría en España y este fue mi trabajo de investigación, de hecho, que luego se transformó en un ensayo que fue finalista en el premio de ensayo COPE 2020. El libro comienza con una indagación de por qué la verdad es algo que vale la pena buscar para mantener nuestros derechos y para mantener la calidad de nuestras vidas, ¿no? Y lo planteo en términos también de la calidad de las democracias. Entonces ahí se exploran varias razones para ello, ¿no? De diferentes puntos de vista. Luego el libro entra al concepto ya de posverdad, ¿no? Y para eso he consultado varios de los libros que se publicaron al respecto. Ya hay más o menos desde 2017 empiezan a aparecer libros buenos sobre el tema. Uno es de d'Ancona, ¿no? Un inglés sobre la posverdad. Otro es de McIntyre, un estadounidense. Un italiano, Ferraris también. Estos son los autores más importantes quizá. Y luego hay muchos otros que también digamos, uso sus conceptos para tratar de explicar qué es la posverdad, que más o menos lo podemos definir como un desinterés en el público digamos, por conocer la realidad de los hechos y en el que las emociones al final pesan más, ¿no? Pesan más las emociones y al final por eso se vuelve tan importante esta idea de los hechos alternativos. Al final no existe algo así como hechos, sino lo que yo quiero que sean los hechos, lo que a mí me convence que son los hechos, pues esos son y no voy ¿no? a buscar ningún tipo de objetividad, no, nada, ¿no? En el tercer capítulo lo aterrizo en casos concretos que son el Brexit, las elecciones de Donald Trump, el referéndum de Cataluña y las elecciones en Brasil. Y hago también paralelos con situaciones aquí en el Perú, porque hemos tenido un candidato en la primera vuelta que directamente quería emular a Bolsonaro y ese es uno de los ejemplos que utilizo. En el siguiente capítulo voy ya hacia las fuentes, ¿no? De dónde viene la posverdad. Hablo un poco de la popularización del pensamiento posmoderno, hablo también del espectáculo, de cómo, digamos, existe esta tendencia a espectacularizar todo y a que, digamos, exijamos que las noticias también nos emocionen, ¿no? Entonces, eso directamente lleva al sensacionalismo, nos aleja de los hechos, ¿no? También hablo, por otro lado, de los sesgos cognitivos que nos hacen, digamos, presa fácil de estas cosas, porque al final lo que queremos que sea verdad es lo que vamos a aceptar, ¿no? Tenemos una serie de sesgos cognitivos en ese sentido. Y entre otros, ¿no? Hay otros ejemplos más. También en la lectura en línea ha hecho que la lectura profunda se vuelva más difícil, y eso también nos lleva a terminar consultando fuentes no tan buenas, ¿no? Luego, en el último capítulo, de lo que hablo es de los deepfakes, o lo ultrafalso, que le dicen en España, que puede agravar esto muchísimo porque se trata del uso de la inteligencia artificial para crear videos o audios, ¿no? Digamos, muy realistas, cada vez más realistas en el tiempo y que en algún momento ya no vamos a poder diferenciar, ¿no? Si es real o no y cuáles serían las consecuencias de esto. Ahí he también consultado unos estudios de perspectiva muy buenos y claro, lo que podría llegar a ocurrir es preocupante porque se podrían desprestigiar aún más las instituciones, ¿no? Si por ejemplo un medio de noticias pone un video como una prueba de ¿no? de algún hecho de interés público y resulta que eso fue un deepfake, entonces ya nadie va a creer en ese noticiero, se va a desprestigiar aún más. Puede también llevar a que los juicios, digamos que la administración de justicia se dificulte muchísimo, etcétera. Las consecuencias pueden ser serias. Por eso, en las conclusiones, planteo algunas formas de enfrentar esto desde la educación, como lo que hacen ustedes con la educación de medios, desde el periodismo, incluso menciono por ahí la filosofía y también la tecnología para detectar lo ultrafalso, ¿no? Y acabo con algunas reflexiones sobre cómo las falsedades pueden ser muy peligrosas porque lo que necesita
el fanatismo es de este tipo de falsedades para sustentarse, ¿no? Porque la realidad no, es compleja y tiene matices. Y si no la vemos con matices y la simplificamos y comenzamos a creer en falsedades, ¿no? Vamos a acabar, digamos, apoyando movimientos peligrosos, ¿no? Eso es un poco el libro y tiene muchos ejemplos de la pandemia, porque cuando originalmente había hecho el trabajo, digamos, todavía no había ocurrido esto que hizo tan claro que era una cuestión de vida o muerte contar con buena información, ¿no? Y hemos visto en la pandemia cómo hay gente que ha hecho manifestaciones contra el confinamiento, que decía que no existía el virus, ¿no? Gente que ha tomado medicinas porque no creían en lo que decían los organismos internacionales. Estas teorías de conspiración que decían que la Organización Mundial de la Salud era una organización asesina y que las vacunas, pues, ¿no? Digamos, la tildaban hasta de genocida porque las vacunas están matando a la gente. Ese tipo de afirmaciones las hemos visto bastante en la pandemia y se ha agravado esto de la posverdad, ¿no? Hay una cosa que a mí no me la hacen, muchas veces defendemos, que quisiera saber tu opinión sobre esto, es que la verdad es un concepto al cual le tenemos mucho respeto. Es decir, un periodista tiene que buscar los hechos, tiene que buscar la verdad, pero yo pongo la verdad con una mayúscula, como la pensaba Platón, digamos, y es algo que yo creo que, o sea, a mí me da mucho miedo esa palabra. Yo no sé si como humanos realmente podemos, digamos, como humanos en el sentido simplemente de como humanos que tienen que hablarse para comunicar. Si fuésemos telépatas que realmente podemos leer el cerebro de los demás, de repente ahí podemos encontrar verdades. Pero ¿tú crees que la verdad puede ser de verdad transmitida o es más bien un debate eterno? O sea, la idea es buscar la verdad, buscar aproximarse a la verdad, pero al mismo tiempo de repente ser consciente de que esa verdad verdadera, grande y como tú mismo dices, compleja, no la podremos alcanzar realmente como seres humanos, pero hay que estar abiertos a que se puede llegar. Pero solo para terminar esta idea, porque en nuestro curso hablamos de periodismo, pero también hablamos de ciencia, que es tan importante en este contexto de pandemia, de hablar de la relación de la ciencia con la verdad, ¿no? La presidenta Anaís Galar, que es geóloga, y ella misma dice que un científico busca la verdad, pero un científico también, en la evolución del pensamiento científico, viene de momentos en que la verdad que teníamos se desmorona, es un cambio coperniciano, ¿no? Y tenemos que seguir buscándola, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos con eso? Porque está bien, la posverdad de repente es una mala fe, es una no buscar la verdad, pero ¿cómo se puede construir una sociedad ante una verdad que en realidad es bien difícil de alcanzar, tal vez inalcanzable? ¿Cómo construyes una sociedad así? A ver, la verdad es, claro, es un concepto muy grande, ¿no? Filosófico incluso, entonces yo lo circunscribo a la verdad factual, a los hechos solamente, ¿no? Y entonces, algo que también digo es que, claro, uno de los autores que sigo es Popper, y Popper dice que realmente a la verdad nunca podemos tener la certeza de tenerla, ¿no? Pero eso no quiere decir que debamos resignarnos a no buscarla, ¿no? Justamente, vale la pena buscarla y es un empeño necesario que hay que realizar, porque lo contrario es resignarse al irracional, ¿no? Irracionalismo, es muy negativo lo contrario. Entonces, la idea es, la buscaremos, aunque luego surja evidencia que nos lleve a corregir ¿no? lo que creíamos que era cierto, ¿no? Pero esto implica un empeño honesto por buscar, ¿no? Por buscar qué es real y buscar la mejor evidencia disponible. ¿Por qué crees que la gente comparte falsas noticias, finalmente? Lo digo un poco en el libro. Tiene que ver con que las noticias falsas llaman mucho más la atención, ¿no? Las noticias reales, que son, digamos, más, se basan en hechos, a veces no son tan emocionantes, ¿no? En cambio, las noticias falsas casi siempre lo que buscan es indignarnos, atemorizarnos, y esas son emociones primitivas que nos mueven, pues, ¿no? Entonces, son efectivas,
Ujú. Y una vez que uno encuentra una de esas, nos lleva a la acción. Y la primera acción es compartir, ¿no? En redes sociales es tan sencillo hacerlo. Y además, aunque WhatsApp ahora ha limitado un poco, ¿no? Esto, es muy fácil, ¿no? Enviarlo a grupos y que esto se multiplique, ¿no? Pero va por ahí, me parece. Nos lleva a unas sensaciones, emociones primitivas que nos llevan a la acción, ¿no? ¿Y no crees que también la gente, o sea, de repente sea síntoma más bien de algo positivo? O sea, la gente tiene ganas de opinar, la gente tiene ganas de expresarse, cosa que no, o sea, como que las redes sociales nos han dado unas herramientas para expresarnos y la gente quiere hacerlo y en realidad ahora es solo un río que hay que encauzar bien, digamos, para que cree una sociedad armoniosa en la que la gente se escuche y debata, porque ya querer debatir quiere. El problema es que vemos la segunda vuelta del Perú, para mí es un ejemplo muy claro, ¿no? O sea, agarramos una segunda vuelta con dos candidatos a extremos opuestos y en vez de decirnos, oye, de repente de esos dos extremos podemos pedirles que vayan más al centro y nos escuchen, lo agarramos como un partido de fútbol, ¿no? Y era o el equipo Castillo o el equipo Keiko y a muerte, ¿no? Y de repente la educación de medios o qué sé yo, o otra cosa, podría enseñar a encauzar esas ganas de la gente de ser crítica, hacer crítica, pero de una manera compatible con una sociedad armoniosa, ¿no? O sea, compatible con el escuchar y el debatir y argumentar. O sea, yo, por ejemplo, cuando debato con antivacunas muchas veces, o por ejemplo, una cosa mucho menos controversial también, pero menos, con hispanistas, ¿no? Había un chico hispanista que decía, no todos los hispanistas somos fascistas, ¿no? Entonces yo le dije, qué interesante, a ver, explícame. Y al toque apareció un amigo de ese chico hispanista que pensó que yo me estaba burlando y como que dijo, no, no sé qué, está pensando que soy racista. Y yo dije, no, sinceramente quiero entender cómo un hispanista, o sea, un hispanista que no tiene ideas de extrema derecha, ¿qué significa? ¿Cuáles son sus argumentos? Y nació ahí una conversación bien interesante. Yo no me volví hispanista, pero me pareció bien bacán. Entonces, bueno, ¿no te parecería que de repente hay una manera de encauzar esa voluntad? No lo sé. Claro, me parece que, por ejemplo, las redes sociales tienen potencialidades muy buenas, ¿no? Si pensamos en el movimiento Me Too, el hecho de que se pueda compartir rápidamente, ¿no? La información denunció un problema serio, ¿no? De acoso, ¿no? A las mujeres. Ahora, claro, nace de las celebridades, ¿no? Y entonces, por eso también ¿no? Se difunde tan rápido. Pero sí, creo que existe esa posibilidad. Pero también el peligro de la desinformación es que incluso ese tipo de denuncias puedan ahogarse en medio de las mentiras, ¿no? Uh -huh. Entonces, o que surjan, pues, que de hecho surgen, ¿no? Formas en las que a quien denuncia un hecho negativo se le quiere desprestigiar, ¿no? Uh -huh. Entonces, entonces tenemos que ser muy conscientes de este tipo de peligros, ¿no? Uh -huh. Que se pueden causar estas ganas de debatir. Sí, yo no sé si hay tantas ganas de debatir, la verdad, Uh -huh. ¿no? De participar, sí, creo que sí, pero es por lo mismo que las redes sociales y el sistema comunicativo actual impulsan un histerismo activo también, ¿no? Uh -huh. Entonces, si bien antes las personas podían informarse ocasionalmente, ¿no? Y decidir, ¿no? Si participaban o no en algo, ahora uno puede estar informado o desinformado permanentemente, ¿no? Todo el tiempo. Y esto está muy bien si es que consultamos fuentes confiables ¿no? o adecuadas, pero si no, es más bien peligroso, ¿no? Claro. Entonces, sí, es difícil, habría que plantearse cómo encauzar, ¿no? Este interés por participar, pero llevarlo al centro, ¿no? Pero lo que vemos que ocurre es lo contrario, se polariza la sociedad, ¿no? Se está polarizando más bien, en realidad. Bueno, me parece súper genial, Sebastián, por el tiempo, por esta conversación que en el espíritu de A mí no me la hacen. Hemos alcanzado una verdad nueva juntos. Yo en todo caso me voy con muchas ideas, espero que tú también, y espero que la También, audiencia también. sí, sí. Bueno, repitiendo una vez más, Sebastián ha publicado un libro sobre la posverdad que se llama El bufón se arrean al trono, accesible en Lima y en Arequipa en librerías, pero insisto, no se puede, si estoy en Cusco y quiero comprarlo por internet, ¿puedo? Bueno, es que hacen delivery realmente, Ya, incluso que lo han pedido hasta el extranjero, entonces ya. realmente sí, no es tan complicado. Y está, como ya comenté, está ahora en El Virrey, La Familia,
Época y la librería Licántropo en Arequipa. Así que Listo. sí, los invito a que busquen. Y bueno, te quiero agradecer, Manuel, por la oportunidad. Ha sido sí, una conversación muy estimulante, muy interesante. Y espero que sigamos conversando sobre estos temas pues, en el futuro. Será un gusto, Sebastián. En todo caso, por ahora, te deseo muchos éxitos y hasta muy pronto entonces. Ya, genial.